contra ti de muchas maneras. Y eso no es nada nuevo porque Jesús nos lo advirtió. En el libro de Lucas 10, cuando envió a sus discípulos, y en el 17 los discípulos experimentaron, los discípulos vivieron el poder de Dios en sus vidas, porque llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, los demonios se sujetan a tu nombre. Pero Satanás se enoja y viene contra ti y contra toda tu familia con muchos demonios. Y Jesús lo dijo: yo vi todo lo que hicieron, pero también vi que Satanás venía contra ustedes. Mientras ustedes usan mi nombre con poder, Satanás viene contra ustedes. Pero Jesús no te dice que te va a tocar. Satanás viene contra ti, contra tus hijos, contra tus finanzas, pero no te dice que te va a tocar. Jesús nunca te dijo que te va a tocar. Jesús dice: yo veía cómo Satanás venía contra tus hijos. Yo veía cómo Satanás viene contra ti. Viene contra tus finanzas. Pero no te preocupes, porque el verso 19 dice: yo les di poder. Yo les di poder. Que ahuyenten, que oyen, que pisoteen toda fuerza del enemigo. Todo dardo que él quiera mandar, yo te di poder para que tú lo pisotees. Y todo lo que el enemigo tiene, nada te va a poder dañar. Amén. Es maravilloso lo que Dios ya hizo por nosotros. El tema se llama fe que me marca para lo sobrenatural. Nosotros tenemos que saber que cuando nacimos de nuevo, tenemos una marca en lo sobrenatural, para hacer lo sobrenatural. Si nosotros, hermanos, como creyentes nacidos de nuevo, como cristianos, para simplificar más el término, somos cristianos, así nos llama la gente, pero en realidad somos hijos de Dios. Si nosotros, como creyentes, no experimentamos lo sobrenatural, es porque nuestra fe no está conectada a nuestro recurso que es Dios. Por eso nuestra fe tiene que estar conectada a ese recurso que es Dios. Oímos el poder sobrenatural que se manifestó en estos hermanos que venían de Nicaragua. Una mujer de Dios les dijo lo que hicieran, y porque hicieron, lo que les dijo esta mujer de Dios, se mostró el poder sobrenatural de Dios. En el libro de Isaías, cuando nosotros estamos bien conectados al recurso que es Dios, el poder sobrenatural siempre va a estar en nuestras vidas. En Isaías 8:18, la Escritura dice así: he aquí, yo y los hijos que me dio, somos. Padre, te doy gracias por tu palabra en nombre de Jesús. Amén. He aquí. Esa es una profecía. El profeta Isaías habló varias veces de la venida de Jesús. Habló del nacimiento de Jesús a través de una virgen y nos viene anunciando que venía el Hijo de Dios. Y él dice en el libro de Isaías 8: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales, milagros y ¿qué más? Y presagios. Yo y los hijos. Isaías estaba profetizando y estaba diciendo: Jesús y todos sus hijos son para señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, nos convertimos en una persona extraordinaria, en una persona llamada, y la palabra de Dios nos va capacitando para que nosotros comencemos a hacer señales y presagios en el pueblo de Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel? Nosotros, entre los creyentes nacidos de nuevo. Por eso es que cuando nosotros oramos y bendecimos a una persona, tenemos que tener la expectativa que el poder sobrenatural se manifestó en esa persona. Porque para eso somos, para señales y milagros. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que prepararnos para estar alcanzando el nivel de fe, ese nivel de fe que nos coloque en lo sobrenatural.
No solamente debemos ser oidores de la palabra, sino que debemos de ser hacedores. Cuando somos hacedores de la palabra, podemos ver lo sobrenatural y lo que lo sobrenatural tiene para nosotros. Cuando tú y yo caminamos por fe, vemos la fe, y te encuentras que Efesios 1:3 dice: Dios te bendigo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te das cuenta que tu fe tiene que estar conectado al poder sobrenatural para que tú puedas ver en lo sobrenatural las bendiciones que Dios ya tiene para ti. Son bendiciones sobrenaturales que tú y yo las traemos a lo natural. Amén. A través de la fe. Cuando somos hacedores, podemos ver lo que lo sobrenatural tiene para nosotros. Entonces, nosotros lo vamos a traer a la manifestación por nuestra fe. Por eso es importante que cada uno de nosotros alcancemos la madurez espiritual que es requerida para que nosotros penetremos al nivel de Dios y poder traer las cosas sobrenaturales a lo natural. Amén. Por eso es que la madurez espiritual es tan importante en nuestras vidas. La madurez espiritual es bien importante en nuestras vidas. Olvídate de los murmuros, olvídate de las críticas, olvídate de lo que digan alrededor de ti, porque eso va a causar que vengan a despertar el viejo hombre y te va a sacar de la madurez espiritual en la que tú vas avanzando para mantenerte en una inmadurez espiritual donde te vas a molestar, te vas a enojar y vas a buscar un lugar más cómodo para ti. Y la madurez espiritual no te puede colocar en donde tienes que estar colocado para que lo sobrenatural se manifieste en tu vida. Amén. La madurez espiritual es tan importante porque es la que te va colocando o te va marcando para que recibas lo sobrenatural. La inmadurez mantiene a las personas lejos de recibir lo sobrenatural. Tú puedes ver demasiada inmadurez. La inmadurez espiritual mantiene a las personas lejos de recibir lo sobrenatural. Amén. Nosotros, olvídate de lo que esté pasando alrededor de ti. Enfócate en tu madurez espiritual. Porque la madurez espiritual va a estar trayendo a tu vida, a tu casa, las bendiciones que fueron establecidas para ti. La inmadurez espiritual, hay personas inmaduras espirituales que tienen años creyéndole o orando a Dios por algo y las cosas no han cambiado. Pero cuando hay una madurez espiritual, esa madurez espiritual te coloca en una posición para que tú recibas cada promesa de Dios en tu vida. Tú no tienes que esperar 20 años, 10 años, 15 años para que tu esposo cambie. No tienes que esperar muchos años para recibir una bendición en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, donde quiera. La madurez espiritual te coloca en una condición y en una posición donde tú recibes de Dios. Si nosotros analizamos la inmadurez espiritual que existe en la iglesia de Jesucristo, hermanos, no se dejan ayudar, no dejan elevar el nivel espiritual. Están buscando siempre una ayuda extra. Están buscando una ayuda, quien los impulse, quien les ayude, quien les consienta o quien les palmee la espalda para decirle: no se preocupe, Dios en su tiempo lo va a hacer. Todos esos términos que escuchamos hoy dentro de la iglesia son términos de una inmadurez espiritual. Vamos a ir viendo más adelante muchas de estas cosas que suceden. Amén. La inmadurez espiritual mantiene a las personas lejos de recibir lo sobrenatural. Cuando vemos lo sobrenatural, venimos a ser creyentes o creemos. Cuando crees, siempre vas a hacer lo que crees. Cuando eres un hacedor de la palabra de Dios, continuamente vas a obtener resultados divinos. Nosotros, como Iglesia de Jesucristo, siempre necesitamos manifestar resultados divinos. Que lo sobrenatural debe de ser
el estilo de vida de cada creyente. En Marcos 4:24 Jesús les dijo, hey, miren bien lo que oyen, porque con la medida que mides van a ser medidos. ¿Qué quiere decir? Escucha cosas que aumenten tu nivel espiritual, porque si no aumentas tu nivel espiritual, siempre vas a estar escuchando y vas a aceptar que las cosas negativas que te pasan, Dios las ha enviado para enseñarte algo. Eso lo reciben personas que son inmaduras espirituales. Una persona madura espiritual no puede recibir cosas negativas de Dios. Nosotros necesitamos que nuestra fe verdaderamente, a veces nuestra fe tiene que recibir una cirugía, una operación. Eso solamente puede ser con la palabra de Dios, no puede haber otra cosa. Tu fe nunca va a aumentar por una prueba, una lucha. Tu fe nunca va a aumentar porque alguien ore por ti y ponga manos. La fe aumenta cuando meditas, cuando oras, cuando hablas la palabra de Dios. Es cuando tu fe aumenta. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por todo lo que nos está hablando en esta mañana? Porque estamos aumentando nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Te adoramos. Hermanos, estamos en un tiempo, en unos momentos de vivir por fe y que la fe pueda vivir abundantemente en nosotros. Es tiempo de nosotros desencadenemos la fe que Dios nos fue dado y que comencemos a vivir y a tener una vida sobrenatural. Dios siempre ha tenido y sigue teniendo buenas cosas para nosotros. Tenemos que seguir escuchando su voz. Hay cosas que muchos de nosotros todavía no recibimos, pero con la fe que te va aumentando en ti, la vas a obtener. Fe y miedo no es una buena combinación. Fe te coloca en otra dimensión de gracia, de misericordia y de bondades. Es lo que hace la fe. Te coloca en otra dimensión. Antes te tomabas 10 aspirinas, ya empiezas a tomarte una o dos. Porque tu fe va aumentando. Si tu fe va disminuyendo, te tomabas 10 para dormir, ahora vas a tomarte 20 para poder dormir. Porque tu fe va disminuyendo. Pero cuando tu fe va aumentando al grado de que ya no necesitas medicamentos, no necesitas nada. Porque la fe te mantiene en una área donde puede ser intocable. Amén. Ok. Como que no les veo muy entusiasmados. Aleluya. Hermanos, tenemos que anhelar y vivir una vida de revelación y de fe, dándole siempre gloria a Dios. Tenemos que anhelar y vivir una vida de manifestación sobrenatural. Fe no puede vivir una vida regular. Si tú estás en fe, eres un cristiano de fe, no puedes tener una vida regular. Tú tienes que pasar lo sobrenatural. Todo comienza con un incremento. A todos se nos dio una medida de fe. Amén. A todos se nos dio una medida de fe. Tú no puedes estar igual o terminar el 2023 como lo iniciaste. Tienes que tener más éxito, tienes que tener más cosas grandes al final del 2023, porque tu medida de fe va incrementando a través de la palabra de Dios. Y a través de estos mensajes que es la palabra de Dios. Amén. Fe. ¿Qué es fe? Fe es la certeza. En el libro de Hebreos 11:1 nos dice que es fe. Fe no es algo que dudas. Fe no es algo que tienes que ver para creer. Fe es la seguridad que tú tienes. Tú tienes la seguridad que nunca te vas a enfermar porque estás bien respaldado en fe. Fe te da la certeza, fe te da la seguridad que lo que tú crees, tú recibes. Fe te da la convicción de las cosas que no se ven. Fe no es vivir de lo que ves.
Fe es vivir de lo que no ves. No lo ves en lo natural, pero lo ves en lo sobrenatural. Por eso es que la fe te hace ver lo sobrenatural y tu fe hace que lo sobrenatural venga a lo natural. Eso solamente a través de la fe, no puede haber otro medio. Por eso dice, fe es la certeza, la seguridad, es la convicción de que yo tengo lo que espero. ¿Cuántos de ustedes esperan ser pobres? Qué bueno que no dicen amén, porque nadie de ustedes espera ser pobre. ¿Cuántos de ustedes esperan ser enfermos? No. ¿Cuántos de ustedes esperan vivir una vida de fracaso? Ninguno. Porque fe es la seguridad de lo que tú esperas. ¿Qué tú esperas? Éxito en la vida. ¿Qué tú esperas? Un esposo lleno del poder de Dios. ¿Qué tú esperas? Una esposa llena del poder de Dios. ¿Qué tú esperas? Hijos llenos del poder de Dios. Que la escuela no te los esté cambiando. Que tú impones reglas en tu casa, pero la escuela te los va cambiando. Tú creaste un varoncito, pero la escuela te los cambia. Tú creaste una mujercita y la escuela te los cambia. Amén. Entonces fe te tiene que dar la convicción de lo que tú ves. ¿Qué tú ves? Un hijo obediente, un hijo lleno del poder de Dios. Fe te da la convicción. No lo que tú ves en lo natural, lo que tú ves en lo espiritual. Pero ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la fe. ¿Cómo se incrementa la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Lo sobrenatural, de acuerdo a Hebreos 11:1, ya vemos que es la fe, es la certeza de lo que no ves y la convicción de lo que tú esperas. Ya estamos viendo que lo sobrenatural comienza a estar al lado en tu vida. Y tenemos que usar la fe, sobre todo en los momentos más difíciles. El lado sobrenatural en nuestra vida se debe de mover y tomar acción. El lado sobrenatural de nuestra vida se tiene que mover y tomar acción. ¿Qué es el lado sobrenatural? Es algo llamado fe. Si tú no te mueves en lo sobrenatural, la fe no va a tomar acción. Si tú no te mueves en lo sobrenatural, la fe no va a tomar acción. Hay demasiados cristianos que no saben qué es fe. Yo tengo fe en Dios que ya me sanó. Pero si no voy a la quimioterapia, no estamos juzgando a nadie, hermano. La gente se ofende porque piensa que los estamos condenando. No, la palabra de Dios, hermano, muestra sanidad, muestra poder. Es tu decisión. Si eres un hombre o una mujer de fe y sigues haciendo tu quimioterapia, es decisión tuya. No es condenación. Pero si yo voy a desarrollar mi fe y voy a creer que esta va a ser mi última visita a mi quimo, porque ya Dios me sanó. La próxima vez ya no me presento, porque yo veo mi sanidad, porque fe es la certeza de lo que yo espero. Yo no espero mi sanidad a base de la quimo, yo espero mi sanidad a base de lo sobrenatural, de la palabra de Dios y de mi fe. Amén. Ok. Aleluya. Aleluya. La madurez que nosotros vamos obteniendo en Dios, fe y la madurez debe de estar bien colocada en nuestro espíritu y en la presencia de Dios y en el poder de Dios. La madurez nos da fe para reconocer quién es nuestro Dios. Vean qué importante es la madurez espiritual. La madurez espiritual es lo que te da el entendimiento para saber quién es Dios. Tú sabes quién es Dios por la madurez espiritual que tienes. Y sabes que Dios con Él nunca vas a perder una sola batalla. Vas a saber que aunque te den síntomas de enfermedad, porque nos dan, tú tienes la victoria. Tú eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé que los planes que tengo para ti son planes de bien y no son planes de mal.
Cuando nosotros meditamos la palabra, entendemos que la palabra siempre me va a dar fe, una fe para yo mantenerme en su presencia. Y siempre voy a tener una fe que va a estar agradando a Dios. En Hebreos 11:6 dice, sin fe que es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios debe de manifestar lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tiene la voluntad de Dios. Veamos lo que dice el libro de Hebreos 2, del 1 al 4. Lo sobrenatural de Dios se tiene que manifestar en tu vida porque es la voluntad de Dios. En Hebreos, Hebreos 2, del 1 al 4, lo vamos a leer para que veamos nosotros lo que dice. Hebreos 2 primero, del 1 al 4. La palabra de Dios se debe de manifestar por el poder sobrenatural que tiene, porque es su voluntad. Y su voluntad va a hacer lo que nuestra fe dice. Y nuestra fe, junta con la voluntad de Dios, va a hacer señales, prodigios y diversos milagros, y también va a dar repartimientos del Espíritu Santo. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con muchas diligencias atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos realicemos, que diligentemente tenemos que escuchar la palabra de Dios. Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Lo que Dios dice es justa. Todos sabemos, Adán desobedeció la palabra y recibió su retribución. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oímos la palabra de fe? Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que lo que yo hablo tiene que ir acompañado con un testimonio. Lo que yo enseño tiene que ir acompañado con un testimonio. Eso es lo que dice el verso 4. Tenemos que testificar que Dios está conmigo. Tú y yo tenemos que testificar que Dios está contigo. Es muy fácil, lo oímos demasiados cristianos. El poder de Dios, el Espíritu Santo me dijo, el Dios me reveló. Ay, yo le voy a hablar, hermano, del poder de Dios. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Sigue enfermo o enfermo? Su casa no está en orden. Yo creo que la palabra de Dios no ha hecho efecto en su vida. Cuando la palabra de Dios haga efecto en su vida, entonces yo le voy a creer todo lo que usted me dice. Porque dice, tenemos que testificar juntamente con ellos. Yo tengo que testificar que ha hecho la palabra de Dios en mi vida. Yo tengo que manifestar que lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida va a convencer a muchos, y esos muchos van a ser atraídos. Si nosotros queremos traer personas al reino de Dios, la palabra de Dios tiene que ser con convicción para que sean atraídos. ¿Cómo? Con señales, con prodigios, con diversos milagros y con repartimientos del Espíritu Santo, según la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Tenemos que someter nuestra fe a un estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? Lo que la palabra dice. Tenemos que leer y oír lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ya leímos que Dios quiere que testifiquemos las maravillas de Él. Si yo te testifico que yo le creé a Dios por mi sanidad, pero no me sanó porque Él me puso una prueba, no estoy testificando una maravilla de Dios. Yo tengo que testificar que fui diagnosticado con algo, pero yo le creí a Dios y yo fui completamente sano. Entonces estoy testificando una maravilla de Dios. Y esa maravilla de Dios va a traer a otras personas que sí van a creer que Dios es real, porque estamos testificando lo que su palabra dice. Amén.
Ya no debemos de conformar con tener o vivir una vida normal. Tenemos que vivir una vida de revelación, una vida de manifestación sobrenatural. Fe no puede vivir una vida regular. Si solo crees por sobrevivir, es lo que puedes tener en tus sentidos. ¿Sí entienden eso? Si tú solamente, ¿verdad? Muchos cristianos, ¿cómo está, hermano? Ay, pasándola. ¿Cómo está, hermana? Ay, con luchas y pruebas. ¿Cómo está, hermana? Pues todo está bien caro y no sé cómo le voy a hacer. Si tú decidiste vivir de tus sentidos, no necesitas fe, si estás bien. Porque estás usando una fe de tus sentidos y de tus emociones. Amén, hermano. Conozco muchos cristianos usando estos términos. ¿Cómo está en luchas y pruebas? ¿Cómo está ahí pasándola? ¿Cómo está? Más o menos. Bueno, ella está conforme con su fe que tiene, con su fe de sus sentidos, con su fe de sus emociones. Pero cuando tú pasas a la fe del Espíritu, cuando tú llenas tu espíritu y sabes que tu espíritu está lleno de fe, entonces tus emociones, tu mente, tu alma va a empezar a hablar diferente, va a empezar a vivir un estilo de fe sobrenatural, una fe que te conecta con Dios, una fe que va a hacer que tú tengas prodigios y diversos milagros, como dice Hebreos 2:4 y como dice Isaías 8:18. Por eso, hermanos, a veces cuando conversamos con personas, escúchala por 30 segundos. Y si en esos 30 segundos te habló de negatividad, viene contra tu fe, porque te quiere enseñar una fe de sus sentidos. ¿Sí entienden eso? Te quiere enseñar una fe de sus sentidos. Amén. Si solo crees por sobrevivir, eso lo puedes tener en tus sentidos. Tú no necesitas fe. ¿Cómo está, hermana, ahí sobreviviendo? Y pues, ay, con que Dios me dé un trabajito. Pues, ay, con que Dios me dé una casita. Ay, con eso me conformo. No necesitas fe. Estás viviendo de sobrevivencia. Pero si tú quieres vivir fuera de la sobrevivencia, entonces necesitamos fe. Porque la fe te lleva a lo sobrenatural. La fe te lleva a que los pensamientos de Dios no sean tus pensamientos y tú empieces a mostrar lo sobrenatural de Dios. Amén. Si solo quieres por sobrevivir, es lo que puedes tener con tus sentidos. Pero en fe tenemos que pedir o creer que podemos caminar sobre el agua. La gran diferencia. Fe en los sentidos te da la sobrevivencia. Fe en Dios te ayuda a caminar sobre el agua. Lo vimos, eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién caminó sobre el agua? Pedro. Amén. Hebreos 4, del 1 al 2. En Hebreos 4, del 1 al 2, todo lo de Dios debe de ir mezclado con fe. Todo lo de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Mira bien lo que la palabra enseña. Tenemos que saber que la promesa de Dios es tu sanidad. Tenemos que saber que la promesa de Dios es tu prosperidad. Tenemos que saber que Dios desea que tú seas completamente sano, que tú seas completamente próspero y que tengas lo mejor del cielo en la tierra. Esa es una promesa de Dios. Pero mira lo que dice la otra parte. No entran a esa promesa. No sea que permaneciendo en la promesa no entren a su reposo. Cuando dice no entren a su reposo es porque no usan fe para entrar o obtener las promesas de Dios. Quieren obtener las promesas de Dios a través de sus sentidos, de sus emociones. Y no lo van a poder obtener. Las promesas de Dios solamente vienen por fe. Por eso dice, muchos no entran en su reposo. Ellos creen que ellos lo alcanzaron. ¿Cuándo creen que lo alcanzaron? Cuando dicen, en el tiempo de Dios yo lo voy a obtener. Y nunca les llega el tiempo. Amén.
Parece ya alcanzarlo. El verso 2. El verso 2 es clave para que nosotros entendamos. En el verso 2 nos dice, porque también a nosotros, a todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, se ha anunciado la buena nueva como ellos. Pero a muchos no les aprovecha porque no oyen la palabra acompañada con fe. Escuchan otra palabra, pero no escuchan una palabra acompañada con fe. Cuando nosotros escuchamos una palabra acompañada por fe, está garantizado por Dios, no por mí, que vamos a recibir las promesas que Él tiene para ti y las promesas que Él tiene para toda tu descendencia. Amén. Todo lo de Dios debe ir mezclado con fe. Lo vimos en el verso 1 y 2 de Hebreos 4. Cuando nuestra fe comienza a funcionar apropiadamente en lo sobrenatural, entonces lo divino toma control en lo natural. La oración en fe mueve lo sobrenatural. La oración en fe mueve lo sobrenatural. ¿Qué es una oración de fe? Oración en fe es orar la palabra de Dios. Nehemías 1:8. La oración en fe es orar la palabra de Dios. Quiero que veamos en Nehemías 1:8, luego Nehemías 1:9. Nehemías agarró, ¿verdad? Le oró a Dios, pero no le oró a Dios en sus sentimientos. No le oró a Dios en sus emociones. Él le oró a Dios la palabra, como nosotros aprendemos en este lugar, orar la palabra de Dios. Nehemías le dijo, acuérdate de los 10 mandamientos, acuérdate de la palabra que tú le diste a Moisés. Tú le dijiste a Moisés que si nosotros pecáramos, tú nos vas a dispersar por el pueblo. Eso le dijo Dios a Moisés. Y Nehemías le recordó, porque el pueblo estaba disperso, lo habían llevado cautivo por la desobediencia. Así vemos hoy en día, muchas personas no obedecen la palabra de Dios. Cuando yo digo, Dios me puso prueba y lucha, estoy desobedeciendo la palabra de Dios, porque Él jamás me envía pruebas y luchas. Estoy desobedeciendo. Y porque yo desobedezco, me mantengo en cautiverio. Así estaba sucediendo. Y cuando Nehemías le dijo, y en el verso 9, primero le dice, acuérdate de la palabra. En el verso 9 le dice, pero si yo y el pueblo nos volvemos y guardamos tus mandamientos y los pusiéramos por obra, aunque estemos cautivos, dice, aunque vuestra dispersación, yo voy a usar, aunque estemos cautivos con enfermedades, con pobreza, con todo, de ahí tú nos vas a recoger y nos vas a traer al lugar que tú escogiste para aquí, ahí, hacer habitar tu nombre. Cuando tú fuiste llevado por una enfermedad, cautivo por una enfermedad muchos años, y vienes y eres sanado por el poder de Dios, ahí habitas el nombre de Jesús, empieza a habitar en ti. El nombre poderoso de Jesús habita en ti y empieza a ser testigo para muchas personas que todavía están esperando algo que no han tenido porque solamente tienen una fe de sus emociones y de sus sentidos. Amén. Nehemías oró la palabra de Dios y trajo lo que la palabra de Dios dice. Nuestra fe, hermanos, tiene que marcar lo sobrenatural. Nuestra fe marca lo sobrenatural y nos marca para señales, milagros y prodigios. La iglesia debe de caminar en una área o nivel más alto que el entendimiento humano por la fe que se nos dio. La fe nos marca para tener una vida sobrenatural. La fe nos marca para tener una vida sobrenatural. La fe está ungida para lo sobrenatural. Muchos creyentes no la usan y van a ese nivel de fe. Si no usamos la unción que la fe tiene, solo vamos a caminar en círculos. Amén. Muchos de nosotros fuimos entrenados en paciencia y esperar. ¿Entienden ese concepto? Muchos de nosotros fuimos entrenados en paciencia y esperar. Hermano, voy a orar por usted. Sea paciente y espere el tiempo de Dios. ¿No te dijeron así? Y siguen diciendo así. Espere el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Dios es eterno, nunca va a llegar. ¿O cuándo es el tiempo de Dios? Muchos de nosotros fuimos entrenados en paciencia y esperar el tiempo de Dios. No hay nada de malo en ser paciente y esperar.
Pero no tenemos que esperar años para la manifestación. Cuando somos entrenados en paciencia y en esperar, o en el tiempo de Dios, dejamos pasar lo sobrenatural, su manifestación. Amén. Cuando somos entrenados por paciencia y esperar el tiempo de Dios, dejamos pasar lo sobrenatural. El Señor, si quieres esperar el tiempo de Dios, el Señor deja que esperes. Recuerden que dice Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. Fe toma las cosas del reino por la fuerza que la fe tiene. Amén. La fe no es para investigarla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo me voy a poner en fe, pero ¿cómo va a trabajar? No la investigues. La fe no es para investigarla. Lo que la fe hace, ya fue hecho. Lo que la fe hace, ya fue hecho. Si tú estás en fe, pero quieres investigar cómo lo va a hacer, esto no debe de conservar porque ya fue hecho. No te debe de concernir. Tú le crees algo a Dios, no te concierne cómo le va a hacer. Deja de decir, bueno, yo ya hablé de Dios, pero en su tiempo no. A ti no te concierne. Dice Marcos 11:24, cuando tú crees, tú recibes. Y fe es ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que la fe dice que es. Hacer lo que la palabra de Dios dice que es. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque yo fui sano hoy. No en el tiempo de Dios, hoy. Y si tú crees, tú recibes, tú eres sanado. Y ya no vas a investigar cómo lo va a hacer. Amén. Nosotros, si estás en fe, pero quieres investigar cómo Dios lo va a hacer, esto no te debe de concernir. Tú tienes que saber que ya fue hecho. Y deja que Dios haga el resto. Recuerda, la fe no es para investigar, solamente lo hace. La fe sabe que ya fue hecho. Cuando tú pides en fe, tú tienes que saber que ya lo has hecho. Vemos demasiadas personas cristianas pidiendo la misma oración siempre, porque no han visto que ya está hecho. Y siguen orando 10, 20 años por lo mismo. Porque no han visto que la fe ya hizo lo que pidieron el primer día. ¿Qué le dijo Dios a Daniel cuando oró? Daniel, desde el primer día que oraste, yo te envié lo que me pediste. Se tardó 21 días porque había demonios, pero llegó la cosa. Así también nosotros, desde el primer día que tú oraste, tú crees que lo recibes. Si no lo recibiste, no pidas oración porque estás cayendo en incredulidad. Si tú ya oraste por tu sanidad hoy en el nombre de Jesús, dale gracias a Dios mañana. No le hables a una persona mañana o ore por mí por sanidad. O esperes que alguien con más unción. Lo que te sana es la palabra ungida. Si tú quieres la palabra ungida, es la que te sana. ¿Está conmigo? Ok. Deja que Dios haga el resto. Recuerda, la fe no es para investigar, solo lo hace. La fe sabe que ya fue hecho. Tú tienes que saber que tu fe ya hizo lo que creíste. En Juan 19:30 dice, con esto voy a terminar. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué sucedió? Entregó su espíritu. Fe hace lo sobrenatural. Jesús dijo, consumado es. ¿Qué es consumado? Jesús murió. Pero él ya estaba viendo que a los 3 días iba a resucitar. Porque él habló que iba a morir, iba a resucitar. Cuando aquí murió, lo natural, todos los que estaban alrededor, ya murió. Pero él dijo, consumado es. Cuando él dijo consumado es, habló una palabra de fe. Lo que él creyó, lo que él habló, cuando le dijo a sus discípulos, voy a ser golpeado, voy a ser entregado, me van a matar, al tercer día voy a resucitar.
Se cumplió cuando dijo, inclinó su cabeza y murió. Entregó el Espíritu a Dios. Pero a los 3 días, ¿qué sucedió? Consumado es. ¿Qué consumado es? Vino a consumar en la tierra, morir por ti, morir por mí y resucitar al tercer día y darnos su fe, darnos su amor, darnos su poderío, darnos su majestad. Cuando tú oras en fe, tú crees que ya fue hecho. Cuando tú oras en fe, tú crees que ya fue hecho. Yo creo y recibo en el nombre de Jesús. Ya no te muevas en duda. Ya no digas, es que voy a buscar quien ore por mí porque yo oré pero no funcionó. No, regresa a la Escritura. Padre, tu palabra dice, perdóname, Señor. Perdóname porque he dudado. Me convertí en un incrédulo. Hoy me arrepiento de mi incredulidad y recibo, Señor, mi sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te levantas mañana, no pides oración. Señor, te doy gracias por mi sanidad. La carne y tus sentimientos te van a dejar que vayas al gabinete de tus medicinas y te vas a llegar ahí a batallar. ¿Me las tomo? ¿No me las tomo? ¿Me las tomo? ¿No me las tomo? No me las voy a tomar. Porque ya fue consumado. Tu sanidad fue consumada. Todos los deseos de tu corazón fueron consumados. ¿Cuándo? Cuando tú creíste. Cuando tú oraste, tú creíste en fe, fue hecho, fue consumado, fue realizado. Cuando tú te moviste en fe, por esa madurez espiritual que la fe te da, fue consumado, tú recibiste en ese momento tu sanidad o cualquier petición que tú ya le has hecho a Dios. ¿Qué vas a hacer? No compartas tu fe con los incrédulos. Ten cuidado. Hay mucha gente inmadura y a ti te da gozo, te da gusto porque eso sucedió un milagro en tu vida y lo quieres compartir con cualquier persona. Cuando digo cualquier persona, no estoy con el propósito de ofender a nadie, voy a ser cristiano. Tú vienes con un cristiano y le dices, ay, Dios hizo esto. Dice, por fuera a lo mejor sí aparenta gozarse, pero por dentro dice, ¿por qué a ella sí, a mí no? ¿Por qué a él sí, a mí no? Conserva lo que Dios te dio. Compártelo con un creyente maduro, porque un creyente inmaduro va a parar tu bendición. Amén. Dios les bendiga. Aprendimos, le damos gracias a Dios por este mensaje que incrementa nuestra fe. Gloria a Dios. Vamos a poner